Tocador, bienvenidos a este nuevo programa de fin de semana. Como ya es costumbre, a las 5 de la tarde tenemos nuestra cita todos los sábados aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy, como es costumbre, para los televidentes y las televidentes, hago de una vez la aclaración porque por ahí ya me jalaron las orejas, que aunque esto es un programa de mujeres, los hombres viven pegados de él. Gloria Valencia. Así es, hola a todos, buena tarde Ángela y buena tarde a todos nuestros amigos, nuestros televidentes que andan conectados con nosotros. Como siempre es un gusto tenerles aquí y ante todo con una cita que les vamos a tener notas curiosas, vamos a tener alternativas de belleza y aparte de eso obviamente secciones de moda y mucho más, porque Al Tocador siempre está con información completa y con muchas curiosidades, sexo, gastronomía, cultura, mejor dicho, un mundo de mujeres para mujeres. Y aparte de eso, Ángela, también nos pueden conseguir en diferentes redes sociales, súper pendientes, en @altocador, así nos consigues a través de Twitter. A Ángela la consiguen como @appgrillo, en mi caso como @bellamorenamía. Si quieren saber de moda, tendencias, lo último que hay que colocarse de andar divinas, perfectamente con José Palacios, nuestro personal shopper y asesor, con él lo consiguen como José Pacios, y si el mundo deportivo es lo tuyo, definitivamente sigues a Karina Parra, que es @KarinaParra13. De esa manera están conectados con nosotros y obviamente por nuestro canal, el canal 2, el canal de nuestra gente, pues nos consigues como a través de @canal2co, @canal2co. De esa manera están súper conectados a través de redes sociales. Sí, señora, y es que mucha gente se pregunta qué hay en el tocador de una mujer, y mire, hay de todo como en boticas, de todo, deporte, en el tocador nuestro, por ejemplo, hay deporte, hay entretenimiento, hay noticias muy curiosas como usted la estaba mencionando y por supuesto no puede faltar, Gloria Valencia, el tema que nos encanta a nosotras las mujeres, que es el tema de la moda, las tendencias y todo eso, pues aquí lo van a encontrar cada fin de semana en esa cita puntual que tenemos a las 5 de la tarde. Y si usted nos quiere ver por internet o recomendarle a alguien más cómo vernos, sencillísimo, nos encuentran en www.canal2, el 2 va en número, .co, así de facilito, y además van a encontrar también este programa, por ejemplo, en pocas horas lo van a encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, que es Al Tocador Mujeres. Así de sencillo, o sea, ¿qué más necesitan? Al Tocador Mujeres en YouTube para que lo tengan en cuenta. Pero también a esta hora saludamos a nuestro queridísimo personal shopper del programa, nuestro asesor, la persona que siempre anda súper conectada con nosotros porque nos dicen, aparte que nos viste, nos asesora, es con la ropa que venimos al programa, sea que él nos la saca de nuestro armario y nos dice, ay, colócate esto, con esto, con esto y con esto, o simplemente va a uno de los diferentes almacenes, uno de los diferentes boutiques de Santiago de Cali y nos escoge la ropa indicada. Así que, pues, ¿qué más podemos decirle? Como siempre, dándole la bienvenida a nuestro queridísimo José Palacios. José Muy buenas mujeres, se ven espectacular y muy buenas para ustedes, chicas de Al Tocador. Un fin de semana más trayéndoles noticias en cuanto a belleza, moda, tendencia y todo el mundo de la moda que a ustedes les fascina. Por supuesto, Gloria, y es que no solamente, mire, los hombres estaban diciendo que ellos se quejaban porque nosotros saludábamos siempre de primerazo a las chicas, porque es que este es un programa de mujeres para mujeres, en el que en realidad sí ya ha quedado claro que todos quieren tener algo que ver, y en el tema de la moda, pues los hombres no se quedan atrás. Ellos hoy en día son un poquito más cuidadosos con su estética, con la forma en cómo se visten y cómo la gente los ve. Bueno, pues súper pendientes también porque en este programa resulta que José Palacios más adelante, porque me enteré por ahí, que debido al programa ya también los caballeros lo están llamando a decirle que por favor los asesore. Yo me imagino que más adelante José nos va a contar un poquito cómo puede ser ese asesoramiento para caballeros. Pero por ahora nosotros le tenemos una nota muy importante, Ángela. Estos días pasó algo muy curioso en uno de los periódicos de Santiago de Cali con una noticia que anda rondando por ahí y es sobre la famosa planificación familiar, o en ese caso la manera de uno cuidarse, y qué pasa cuando de pronto los adolescentes están tomando métodos alternativos de cuidarse muy extraños para no quedar embarazadas. ¿Y sabe qué sorprende? Estábamos precisamente hablando de una nota que aparece en el diario ADN de la ciudad de Cali, donde dicen que los jóvenes en la ciudad, Santiago de Cali específicamente, para quienes nos están viendo desde otras ciudades del país, pues están utilizando métodos que nosotros, como ya lo hemos dicho, consideramos que son mitos, Gloria, que son cosas que la gente se va inventando por ahí en el camino, pero como hoy en día, en pleno siglo XXI, la gente todavía lo puede creer, o los muchachos lo pueden creer, sabiendo que tienen a la mano herramientas tan importantes como la internet, en la que uno perfectamente puede encontrar
asesoría online con un buen médico, un buen ginecólogo en caso de las mujeres. Bueno, yo me encontré en algo de lo que tú dices y son muy curiosos. Dice, algunas chicas en la sede de Oriente de Profamilia nos reportan que para planificar después de una relación sexual prenden una hoguera para que el calor y el humo les entre por la vagina y de esta manera evitar el embarazo. O sea, son cosas que uno se queda como que, ah, por Dios, esto lo hacen, ¿cómo es posible? Y muchas otras cosas que se han encontrado a través de lo que le preguntan a la gente. Nosotros tenemos en un tema dos temas, como se dice. Uno, debido precisamente a esta planificación. Un tema y un subtema. Uno, de esta curiosidad que nos encontramos sobre la gente que utiliza diferentes formas de planificar, pues quisimos irnos a las calles de Cali a hacer dos preguntas. La primera, ¿cuál es el método de planificación que utiliza la gente? ¿Cierto? Las mujeres específicamente, porque los hombres hoy en día, y ya se sabe que por ahora, certificado por los médicos, el preservativo. Totalmente, esa es una de las partes. Pero dos, también queríamos saber qué pensaba la gente de la famosa pastilla del día después, porque igual este tema se recomienda a eso, ¿no? O sea, planificar, también evitar enfermedades, pero por eso nosotros quisimos averiguar qué piensa la gente con dos cosas importantes, Ángela. La primera, cuál es su método de planificación y segundo, qué sabe de la famosa pastilla del día después. Pues sí, pues es para prevenir un embarazo. No es abortiva, sino que lo que hace es estimular pues todo lo que hay por allá adentro para que los espermatozoides no suban y así no quedar en embarazo. Que es una pasta que uno debe tomarse cuando tiene relaciones sin preservativos para no quedar embarazada antes de 72 horas. Lo que ayuda es como en casos de accidente, cuando no está bien utilizado el método anticonceptivo, entonces te tomas esta pasta y esta lo que hace es prevenir que es embarazada. Es una pastilla que se toma un día después de que no se ha protegido en una relación. Pues la pasta del día después, yo sé que es después de que no ha tenido una relación, se la puede tomar hasta 72 horas después. Pues la pastilla del día después es un método anticonceptivo que se toma 24 horas después de haber tenido relaciones. Tengo entendido que son varios tipos, postinol, post-day, en fin, pero generalmente es lo normal, un método anticonceptivo para tomarse 24 horas después de tener relaciones sexuales. El día después no he escuchado bien eso. Pues mira que no he escuchado mucho, pero eso tengo entendido que es una pastilla que se utiliza cuando se tiene relaciones. Inyección. La pila. La inyección. Las pastas anticonceptivas. La pila. Hay que decir, Gloria Valencia, que nosotros estamos bastante creciditas. Sí. Pasamos de los 25. Por favor. Y que uno, este tipo de cosas, pues como las que aparece en el artículo del diario ADN, pues a uno le sorprenden porque uno las escuchó hace mucho rato y uno dice, definitivamente si usted le mete conciencia a la situación lógica, cuando usted es responsable y tiene una vida sexual activa y con conciencia y mucha responsabilidad porque no quiere tener un hijo, pues uno busca la mejor asesoría, que es la de un profesional. Mire, desde hace muchísimo tiempo, cuando yo estaba en el colegio, escuchaba decir que eso de chupar limón servía después de las relaciones sexuales, o que pararse inmediatamente y brincar. Espérate un momentico, ¿se toma un vaso uno de limón? Sí. ¿Y salta después de la relación sexual y no queda sin embarazo? No, son dos cosas totalmente distintas. El chupar limón, que no sé qué tiene que ver, aparte de que se por el le agüe ácido? la boca. ¿Será por el ácido? No, pero es que aquí que el limón baje y haga todo el proceso, pues, perdón. Y el tema de brincar, pues uno diría, sí, es para que salga. Para que baje el semen en caso de que haya una eyaculación dentro de la mujer. Pero nada más exacto que buscar la ayuda de un profesional que le diga a usted, usted puede planificar con una inyección, con una pastilla, con un método intrauterino como normalmente la pila, como lo decían algunas de nuestras televidentes. Yo creo que también aquí lo importante, Ángela, es de pronto salir un poquito de eso, que si nos da pena, si nos da vergüenza llamar a un Profamilia o ir al médico, supongo yo, ¿no? Venga, yo le digo una cosa, Gloria, cuando usted es responsable y quiere vivir una vida
larga sola, de pronto sí divirtiéndose, estudiando, tiene pensado una carrera profesional, hacerse profesionalmente, y eso va a tomar sus buenos años, entonces usted no tiene por qué sufrir de pena. Sí, pero pues estamos hablando de gente que está haciendo cosas muy particulares para evitar quedar en embarazo y cosas que definitivamente no funcionan. Aquí lo que funciona es planificar claramente, planificar bien, con pastillas, con un elemento de intrauterino, colocarse la pila. Definitivamente el condón nunca puede pasar de moda. Bueno, y hay que decir también que los métodos de planificación se dan en las mujeres dependiendo de los tiempos que tenga, porque no todos los métodos pueden servir del mismo modo. Por ejemplo, si una mujer ya ha tenido un hijo, pues es mejor asegurarse y puede utilizar la pila. Una mujer que no ha tenido hijos, tengo entendido, según las especificaciones ginecológicas, que no se puede. Hay otros métodos opcionales. Y bueno, en el mercado definitivamente, después de que se da el invento, maravilloso invento de la píldora anticonceptiva para nosotras las mujeres, por allá en 1960 algo, entonces pues se da una herramienta útil. ¿Por qué dejarla pasar de lado y venir a creer en mitos y en cuentos que todavía no están comprobados? O sea, que a mi amiguita le pasó. Deje así, que a estuvo usted de chiripazo y no quedó. Deje así, que no le pase a usted. Pero nosotros sí que hicimos algo muy importante. Nos fuimos a averiguar sobre las tendencias, las cosas en la vida y los inventos que han cambiado al mundo. Y definitivamente entre ellos es la píldora anticonceptiva y por ende la famosa píldora del día después. Aquí en Al Tocador te tenemos la información. En 1960, la píldora anticonceptiva revolucionó la sexualidad en los seres humanos. Por primera vez, un método cómodo, higiénico y seguro ofrecía más del 90% de seguridad para la prevención de embarazos no deseados. Desde entonces, los métodos anticonceptivos han evolucionado hasta ofrecer diferentes opciones que se adaptan a cada tipo de mujer o de pareja. Los métodos anticonceptivos orales marcaron el inicio de la revolución femenina, puesto que permitieron a la mujer decidir libremente sobre su sexualidad y sobre la procreación de sus hijos. La sexualidad deslizó el lazo a través de la historia, las ató a la reproducción y permitió una mayor libertad en el disfrute de las horas de amor. Sin embargo, al pasar del avance en los métodos orales persistía un vacío y la anticoncepción de emergencia, necesaria en caso de relaciones sin protección, falla en los métodos mecánicos utilizados o relaciones no voluntarias. De esa necesidad surgió el último avance en materia de contracepción, la píldora del día después. Un medicamento que contiene un principio activo del levonorgestrel, que es un progestágeno derivado de nortestosterona, una hormona, y se denomina del día después porque se utiliza con posterioridad del acto sexual. En un principio, la píldora del día después despertó sospechas de los activistas contra el aborto. Sin embargo, su uso ya ha sido aprobado en muchos países del mundo, pues los expertos han logrado demostrar que no se trata de un procedimiento abortivo, sino un método anticonceptivo. La garantía es que este método no es eficaz si ya se ha producido la implantación del óvulo en el útero. Las mujeres colombianas pueden tener acceso a este método contraceptivo de emergencia a través de médicos particulares o de profesionales de Profamilia que facilitan la información en todos los centros de salud sexual en diferentes ciudades del país. En Al Tocador, inventos y tendencias que cambiaron el mundo para un mejor vivir. Bueno, pues ahí lo tenían ustedes, inventos y tendencias que cambiaron el mundo en Al Tocador. Por ende, para que ustedes lo tengan en cuenta también mujeres y caballeros, porque aquí hay que planificar y es de parte de pareja. La Secretaría de Salud, según la Secretaría de Salud en Cali, hay 12 puntos de servicios amigables para los jóvenes, así que pueden llamar